Aleluya, aleluya. Muy buenas noches, bendiciones. Saludamos a las personas que nos miran. En el canal y en Facebook, en YouTube y en Facebook. Aleluya. Aleluya. Hay algunos hermanos que son tan estrato 8 que no pueden salir de la silla a saludar. Son estrato 8, o sea, muy finos. Es para que usted vea la arrogancia del corazón. Lo miran como un chiste, pero realmente es un defecto. Es un defecto que hay que corregir. Gloria a Dios. Aleluya. Pongan mucha atención esta noche. Muertos al pecado. Hay algo que es muy real y algo a lo que la gente realmente no le está dando importancia. Cuando hablo de la gente, hablo de la humanidad. Y sobre todo los cristianos. Y es que hay oscuridad funcionando. Hay tinieblas funcionando. Y es algo que se ha vuelto tan natural para la gente. Porque realmente le digo algo, se está viendo cada vez más claro la maldad. Más claro como los países y los gobiernos están cayendo en maldad. Y después se hacen ver como que ellos son los buenos. Pero eso está pasando en muchos países en el mundo. Todos dicen tener la razón, todos tienen su propia justicia, todos es según el criterio de ellos. Es muy tenaz cuando un líder gobierna según su criterio, según como él lo ve, como él le parece, según su sabiduría personal. Ese es un líder que destruye un pueblo. Cuando un líder gobierna según a él le parece, y no según la verdad. ¿Sí me entiende? Cuando un líder gobierna según a él le parece, generalmente está lleno de rabia, de odio, de resentimientos, de propias ideas, de propios pareceres, si podemos decirlo así. Es su propio parecer, es su propia conclusión. Y lo define como algo universal. Entonces, desde ese parecer, quiere gobernar todo. Y hay dos fuerzas en el mundo que son la verdad y la mentira. Y cada una produce, cada una produce según uno la tome, ¿no? Si tomas el mal, la mentira, te va a producir desgracia. Si tomas la verdad, el bien, te va a traer bendición. Con luchas. Porque siempre que tú eliges la verdad, el mal se va a oponer el mal se va a tratar de oponer a esa verdad.
de cualquier forma, cosa que la verdad no hace. La verdad, ella es verdad y se manifiesta ya. Y no obliga a nadie. Mientras que la mentira o el mal se manifiesta contra la verdad y quiere obligar a la gente a que sean como ellos dicen. Cosa que le atribuyen a los cristianos, que nosotros queremos obligar a la gente a que sean como nosotros, cuando ellos son los que quieren obligarnos a nosotros a que seamos como ellos. Nosotros solamente mostramos la verdad. La mostramos y nos paramos en ella. Esta es mi verdad, yo la vivo así, así es y punto. Y respetamos si tú no la quieres vivir. Pero el mal no, el mal dice, esta es mi verdad y así es. Y tienes que vivirla como yo la vivo. Y todo el mundo tiene que vivirla como yo la vivo. Eso es lo que hace el mal. Le llama verdad a su mentira. Entonces, esas dos cosas existen. El bien y el mal existen. No sé cómo, a ver, cómo le explico para que entienda bien claro. Hay cosas que no vemos, pero que son muy ciertas. A ver, voy a poner un ejemplo. Ven acá, Luis. Tráeme esa silla y pónmela aquí. Bien. Vete hacia aquel lado allá. Y camina hacia la pared. Ajá. Esquívala, pues. Te le vas a llevar por delante. Bien. Ahora regrésate. Bien. Cierra los ojos. Voy a hacer un movimiento. No abra los ojos hasta que te diga. Camina con los ojos cerrados. Dale. Camina. Bien. Ya. Hago una pregunta. Por el hecho de haber caminado con los ojos cerrados, ¿la silla desapareció? ¿Qué pasó con la silla? ¿Y qué pasó con ella? Cuando ibas caminando, te estrellaste, ¿sabes? Entonces, ya pon la silla ya. La gente hace como el ñandú, ¿sabes? El ñandú es un ave que parece grande como la avestruz, que cuando tiene miedo y lo están persiguiendo, esconde la cabeza en la arena y deja el resto del cuerpo afuera. Y cree que porque se escondió, no le pasa nada. Así anda la gente. Ellos creen que porque no ven algunas cosas, creen que no pasa nada. Pero sí está pasando algo. Como ahora le dije a él, camina. Si vienes con los ojos abiertos, esquivas la silla. Pero te digo, camina y vienes con los ojos cerrados. ¿Se quita la silla? Ella sigue ahí. Aunque tú no la quieras ver, la vas a tropezar. Va a pasar algo, va a suceder algo. Así pasa con la gente y sobre todo con los cristianos. Ellos creen que hay cosas que les oyen hablar en la Biblia, pero no investigan sobre ellas y no averiguan sobre ellas, piensan que ya esas cosas se quitaron de ahí y ellos pueden seguir con su vida normal y con todos los seres humanos. Piensan que pueden seguir normal y no pasa nada, porque cerré los ojos. Es como cuando nosotros hay lluvia, tenemos una costumbre para mí es una costumbre muy tonta y yo también la hago. Hay lluvia y necesitas pasar al otro lado, entonces haces esto y ¿qué? Y agachas la cabeza como si no te fueras a mojar. Aunque agaches la cabeza te vas a mojar. Si no llevas un paraguas y necesitas pasar corriendo al otro lado, pero está lloviendo, aunque hagas así, te vas a mojar. Todo el mundo hace así. Hasta yo a veces lo hago y digo yo, pero ¿y para qué lo hago si está lloviendo? Entonces hay gente que
que cree que porque ellos son buenos, el pecado a ellos no los toca, ni les hace ningún daño. Creen que porque hacen acciones buenas, piensan que el pecado a ellos no los manipula, no los maneja. Pablo dice en el capítulo 6 del libro de Romanos: cuando Dios creó a Adán, y usted tiene que creer en Génesis para que esto pueda ser efectivo para usted. Déjese de creer de esa tonta teoría de la evolución que se inventó Charles Darwin porque no sabía qué hacer. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con su propia naturaleza, con la naturaleza de él. Puro, santo, obediente. Eso era lo que gobernaba su cuerpo. Eso era lo que lo gobernaba él. El amor, la obediencia, la paz, la tranquilidad. O sea, él tenía la naturaleza de Dios. Cuando él peca voluntariamente, porque él peca voluntariamente, la mujer peca por engaño, pero el hombre peca voluntariamente. El hombre pecó sabiendo que él estaba pecando. La mujer pecó por lo ambiciosa. Por ambiciosa. Quería más. ¿Qué mujer no es así? Sí, mírenlo. Las mujeres siempre dicen, me faltan zapatos, y tienen como 10 pares en el closet. Y les dice uno, pero si tienes 10 pares de zapatos en el closet. Sí, pero es que no tengo uno para el vestido verde que tengo allá. ¿Y qué? Cuando una mujer coge una revista, eso es peligroso. Todo lo que ve lo quiere comprar. Y más si es de esas revistas de ventas. Yo le decía a alguien ayer, estás descubriendo, o hoy, ayer o antes, ayer no recuerdo, estás descubriendo la forma de cómo ya tener dinero más fácil. O sea, ya estás aplicando los principios de Dios y estás viendo cómo el dinero llega más fácil. Y dije, ¿y qué estás haciendo ahora? Te estás endeudando más. Dije, esa no es la idea. La idea es que como ya estoy aprendiendo a manejar más dinero y a que me llegue, porque ya descubrí qué tengo que hacer en Dios y manejar mi fe para que así sea, ahora comienzo a endeudarme más. Dije, no estás haciendo nada. Estás cogiendo lo que aprendiste para endeudarte. ¿Qué gracia hay ahí? Cuando no lo sabías, por lo menos no estabas endeudado. Porque hay esa tendencia que cuando comienza a llegarte dinero, ahora todo lo que querías y lo que quieres, comienzas a comprarlo. Ayer me tocó decir, ayer compré algo que quería hace muchos años, lo compré, pero yo dije, ya, hasta aquí, paro aquí ya, porque me estaba yendo ahora a comprar más cosas. Dije, aquí paro, no puedo seguir así. ¿Me entiendes? No puedes coger lo que descubriste y volverlo libertino, porque la embarras. Entonces, cuando Dios creó a Adán no tenía naturaleza pecaminosa, no la tenía. Cuando Dios creó a los ángeles no tenían esa naturaleza pecaminosa. Cuando Dios creó a Lucifer o Luzbel, él no tenía esa naturaleza pecaminosa. Lucifer significa lucero de la mañana. Cuando Satanás peca, entonces esa desobediencia, ese pecado, sale de él y entonces
deja la naturaleza que tenía divina y se convierte ahora en algo contrario. Cuando Adán peca, por la desobediencia, la naturaleza que él tiene de Dios la pierde, lo que lo gobernaba a él para hacer el bien lo pierde, e inmediatamente la naturaleza de Satanás entra en él y comienza entonces a hacer el mal. Y esto es algo que yo creo, y yo lo creo. Cuando el hombre es malo, es aún peor que el diablo, por causa de lo que él es, por causa del corazón que Dios le puso a él. Cuando el hombre peca, es más malo que el mismo diablo, es peor que el diablo, por causa de lo que él es, de cómo Dios lo hizo. Recuerde, lo hiciste poco menor que Dios, poco menor que Elohim. El Salmo 8 dice que lo hiciste poco menor que los ángeles. No, dice en el original que Elohim es Dios. Lo hiciste poco menor que Dios, pero más que los ángeles. Cuando él peca, entonces baja más. Le entra la naturaleza pecaminosa, o sea, entra dentro de él algo que se llama pecado, no pecados. Se llama pecado y se apodera de él. Se apodera de él eso. Pero para que el pecado te tiente, tiene que haber un mandamiento. Para que el pecado te tiente, tiene que por lo menos haber un mandamiento. Cuando él peca voluntariamente, porque el único mandamiento que tenía es no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando él voluntariamente peca, automáticamente entra en él esa naturaleza pecaminosa. O sea, el pecado entra en él, no los pecados. El pecado entra en él y comienza a gobernarlo. Comienza entonces, en Eva también comienza a gobernar, la naturaleza pecaminosa también entra en Eva. Y de ahí todos los hijos que ellos nacen, ahora nacen con esa naturaleza pecaminosa. Desde Adán, después que pecó, hasta el día de hoy, todos los seres humanos nacieron con esa naturaleza pecaminosa. La tienen dentro de ellos. Hablo del hombre sin Cristo. Entonces, por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, miserable de mí, que quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque el mal está en mí. Aunque quiero hacer lo bueno, no puedo, porque hay algo en mí que me domina. Eso es lo que se llama pecado. Y aclaro, no pecados. Entonces, el pecado que hay en el hombre y en la mujer es lo que lo lleva a desobedecer la ley, a desobedecer los mandamientos, a pecar. Y por más que él no quiera hacerlo, no puede. Usted nunca dijo alguna vez, no vuelvo a hacer esto, y a los 2 días, 3 días, 15 días estaba volviéndolo a hacer. Porque no podía controlarlo. ¿Por qué? Porque ese pecado, eso que se llama pecado, yo lo diría como ¿qué sería? Como que lo puedo, como algo que viene contigo, que te domina, como algo que está ahí dentro de ti vivo, que te domina, vivo pero muerto, ¿no? Porque es pecado. Como algo, es que no sé cómo decirlo. Como algo que está dentro de ti que te domina. Y por más que tú quieres, por más bueno que tú quieras ser, siempre te está llevando a mentir, a robar, a mirar mal, a pensar mal. Siempre te está llevando a desobedecer. Siempre, siempre. Por ejemplo, uno le dice a alguien, no mires para atrás, no mires para atrás, pero ahí viene fulano y tú comienzas enseguida. ¿Qué quieres? ¿Sabes? ¿Me entiendes? ¿Qué quieres voltear para atrás? Sí. ¿Qué quieres mirar? Esa tentativa, esa cosa, ese es el pecado que está dentro de ti, que te domina. Quiere desobedecer algo. Quiere llevar la contraria. Entonces, a raíz de eso,
el hombre siempre ha pecado, porque perdió la naturaleza de Dios. Y el pecado, entonces, vino a habitar en él, el pecado, no los pecados. Los pecados son la consecuencia del pecado. ¿Me entiendes? El pecado es el árbol, los pecados son los frutos. El pecado es el árbol y ese pecado te lleva a hacer cosas que no debieras. Eso es lo que se llama frutos. Los frutos del pecado: murmuración, chisme, rabia, odio, mentira, resentimientos, peleas, contiendas, pornografía, adulterio, fornicación, todo eso. Riñas, peleas, borracheras, odios, mentiras. Todo eso son frutos del pecado que domina al ser humano. Y por más que quiere controlarse, no puede. Siempre lo está llevando a hacer cosas en contra de la ley de Dios, alejándolo de Dios y cargando la naturaleza en él de Satanás. De la única forma que el ser humano pueda dejar de pecar es que esa naturaleza pecaminosa o ese pecado muera en él. Tiene que morir en él. Tiene que desaparecer para que él pueda dejar de pecar. Y es lo que la gente todavía no ha entendido del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, como dice Watchman Nee en el libro la vida del cristiano normal, creo que es que se llama, no recuerdo bien. Él dice, se me olvidó. El hombre, él ha venido pecando, o sea, y él dice que Dios no puede restaurar al hombre. Él dice que cuando Adán pecó, toda la humanidad se volvió en una humanidad pecaminosa, llena de pecado, cometiendo pecados. Siempre llena de pecado, cometiendo pecados. Porque hay algo en él, en sí, el capítulo 7 de Romanos lo dice, hay algo en mí que me impide hacer el bien. Por más que quiero, dice el capítulo 7, no puedo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mal? Porque eso te aparta de Dios y eso te lleva a una condenación. Eso es lo que te lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque el pecado no es la naturaleza de Dios. Y mientras tú tengas la naturaleza del pecado, nunca tienes la naturaleza de Dios, por lo tanto no perteneces a Dios. Por lo tanto, tu destino es condenación. Entonces, cuando el primer hombre, el primer Adán, fue creado, pecó, entonces toda la humanidad que estaba viva muere en Adán. Y de ahí para abajo viene una creación muerta espiritualmente en pecado. Pero para Dios acabar con el pecado, Él no podía sencillamente llegar y quitárnoslos. Dios tenía que acabar con la antigua creación. Pongan la atención a esto. Dios tenía que acabar con la antigua creación y empezar una creación nueva, pero sin destruir al hombre. O sea, Dios no puede coger tu cuerpo y sencillamente quitarte el pecado y que sigas adelante. No, eso tiene que ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces manda el postrer Adán. Cuando hablamos del postrer Adán, hablamos del último Adán. Cuando la Biblia dice que Dios mandó al postrer Adán, el último Adán, quiere decir que mandó al último ser humano en el cual
ejecuta todo lo que tiene que hacer para acabar con esa antigua creación. Condenar el pecado, a limpiar los pecados, a morir, a pagar el castigo, hasta alcanzar la justicia. Todo eso es lo que hace con Jesús. Entonces, cuando Jesús es el último hombre de la creación anterior, y en él Dios condena todo. En él pone la enfermedad, en él pone la maldición, en él pone el pecado del mundo, en él pone el castigo, y a él le demanda la exigencia para cumplir la justicia. O sea, lo que él puede hacer para realmente ser declarado libre de culpa y automáticamente ser visto sin culpa. Aunque Jesús nunca pecó, en él se puso todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús muere en la cruz, está muriendo la creación anterior, porque es el último Adán. El primer hombre fue Adán. Cuando Jesús muere, está muriendo la antigua creación. Jesús fue el último Adán de la antigua creación. Cuando Él muere, va al infierno, cumple las demandas de Dios, de la justicia de Dios, ya Dios se siente satisfecho y resucita. Entonces resucita un nuevo hombre. No resucita el postrer Adán, resucita un nuevo hombre o un segundo hombre. El primer hombre fue Adán, Jesús es el segundo hombre, o sea, el nuevo hombre. Es la nueva creación. Jesús se constituye cuando resucita en la nueva. Me tocaría explicarle todo. Voy a tratar de explicárselo lo más claro que usted lo pueda entender. Cuando Jesús resucita, ya no resucita el mismo hombre que murió. Porque ese hombre murió y en él murió el pecado, murió la enfermedad, murió la maldición, murió todo. En él muere todo. Lo que correspondía a la anterior creación. Cuando Jesús resucita, entonces resucita la nueva creación o la nueva criatura. El nuevo hombre creado por Dios. Ya no hay pecado en él. O sea, el pecado que fue puesto sobre él, sin haber pecado, pero fue puesto porque él se hizo pecado. Dios lo hizo pecado a él, sin haber pecado. Cuando él resucita, ya resucita libre de todo eso. Ya no hay control en él, ya no hay dominio en él. Entonces, él resucita ahora con un cuerpo, como una nueva criatura, con una nueva vida, porque la vida anterior murió. Ahora está el nuevo hombre, ahora está el hombre justo, el hombre santo, el hombre porque Jesús perdió la naturaleza divina cuando murió en la cruz. Él perdió su naturaleza divina que él tenía y tomó la naturaleza de Satanás. ¿Por qué? Porque a él Dios lo hizo pecado. Por lo tanto, en ese momento él tomó la naturaleza de Satanás sin pecar, pero la tomó. ¿Me entiende? Entonces, él ahí muere separado de Dios. Por eso que dice, Dios mío, ¿por qué? Fíjate que no le dice Padre ahora, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso, porque él tomó toda esa... Dios puso sobre él toda esa naturaleza y Dios no tiene nada que ver con eso. Muere, es de la forma que podía morir, porque Jesús no podía morir. ¿Por qué? Porque él nunca había pecado. Pero de la forma que él puede morir es poniendo su vida para que Dios ponga sobre él todo. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, él muere. Cuando él muere, ahí muere todo. Pecado, enfermedad, ahí muere todo con él. El antiguo hombre que estaba condenado, el antiguo hombre que estaba maldito, el antiguo hombre, cuando hablo de hombre, hablo hombre y mujer, el antiguo hombre que estaba pobre, el antiguo hombre que estaba en miseria, el antiguo hombre que estaba depresivo, todo ese antiguo hombre, por causa de la naturaleza pecaminosa de él,
muere ahí en él. Para Dios, Jesús fue el último hombre de la primera creación, del primer hombre que fue creado. Jesús fue el último. Y cuando Él resucita, entonces para Dios Jesús es el primer hombre de la nueva creación. Otra vez resucita con la naturaleza del Padre, con vida nueva. Ya el pecado no puede ni tentarlo a Él. Ya el pecado no puede ni tentarlo a Él. Ya él venció el pecado. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Si Dios no me puede recrear a mí, o sea, quitarme la naturaleza pecaminosa sin que yo muera, es imposible. Dios tiene que matarme a mí. Quitarme la maldición, ¿cómo es posible? Dios tiene que matármela para quitármela. O sea, Dios no me puede quitar las cosas porque entonces Jesús hubiera muerto en vano. Dios no puede hacer eso conmigo. Dios tienes que matarme para quitarme todo eso. Pero si Él me mata a mí, como estoy, me voy para el infierno de una vez, brother, no resucito nunca. Entonces, por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, yo muero dentro de Él. Yo muero en Él. Entonces, cuando Jesús muere, yo estoy muriendo con Él a la antigua creación. Y cuando Jesús resucita, yo estoy resucitando ahora en la nueva creación. Ya el pecado que me dominaba, ya no me puede dominar. Ya la enfermedad no me puede dominar, ya la pobreza no me puede dominar, ya la depresión no me puede dominar. O sea, ya en Cristo vencí todo eso. Entonces, cuando Jesús resucita, ahora ya yo no estoy en Él. Ahora la vida de Él está en mí. Ahora Él está en mí. En la cruz yo estoy en Él. Cuando Él resucita, su vida está en mí. Entonces la vida de Él viene a mí y entra a mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que dice el capítulo 6 del libro de Romanos. Dice, ahora bien, ya después que ha hablado del pecado, de la justificación que no es por ley, sino por fe y todo eso, dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Después de habernos limpiado, dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Si ves que no dice, Dios ya nos quitó el pecado, no dice eso, ¿verdad? Dice, nosotros hemos muerto al pecado. De la única forma que el pecado salga de mí es que yo muera a Él. Pero cuando yo recibo el sacrificio de Jesús, cuando yo reconozco que Él murió por mí, por mis pecados, cuando reconozco su sangre que limpió mis pecados, cuando reconozco que Él murió a mi pecado, no pecados, fíjate, hago una claridad. Cuando diga pecados, estoy hablando de frutos. Cuando diga pecado, estoy hablando del árbol. Como ya Él murió a mi pecado, yo en Él morí para Dios. Yo morí con Jesús en la cruz hace 2000 años. ¿Y quién le dice lo contrario a Dios? Usted dirá, pero ¿cómo es imposible si Jesús murió hace casi 2000 años y yo estoy aquí? ¿Le vas a decir a Dios que no? ¿Le vas a decir a Dios que Él está mintiendo? ¿Le vas a decir a Dios que no es así como Él está diciendo? ¿Tú le vas a decir eso a Dios? Si Dios lo dice, brother, aunque no lo entienda, así es y se acabó. El que tiene que tener ahora la convicción de eso soy yo. El que tiene que tener ahora el conocimiento de eso soy yo. El hecho de que yo no crea no quiere decir que el pecado no va a seguir dominándome, como la silla. El hecho de que yo cierre los ojos no quiere decir que no me tropiece con la silla cuando vaya a pasar. El hecho que la gente no acepte esto, el hecho que la gente no le parezca difícil esto, que no crea esto,
no quiere decir que el pecado no sigue morando en ellos. Sigue morando en ellos, los sigue constituyendo enemigos de Dios y van camino al infierno, a una condenación eterna de sufrimiento. El hecho de que no creen en el infierno sigue ahí. Tenemos que quitarnos esas mentiras de encima y de una vez por todas elegir creer. Por eso que la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Si Dios dice que ya tú moriste en Cristo, tú moriste en Cristo. Si Dios dice que el viejo tú quedó atrás, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pues Dios lo dijo y así es. Entonces, cuando yo recibo a Jesús y su sacrificio y recibo su obra redentora, su sustitución por mí, lo recibo y creo que Él resucitó de entre los muertos y que tiene ahora la naturaleza divina de Dios, y yo recibo a ese Jesús, todo eso se me pasa a mí. Automáticamente, yo recibo la vida de Jesús en mí. Ahora yo recibo a Jesús. En Cristo muero en la cruz dentro de Él, pero cuando resucito, yo recibo entonces ahora la vida nueva de Él. Yo recibo la vida de Él. Ahora que, como le dije, como dice Pablo, más ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, usted tiene que averiguar qué es esa nueva vida. Santa, justa, todo lo puede, próspero, sano, que tiene la naturaleza de Dios. Ahora usted que usted creer que esa vida la tiene usted. Y que esa vida se manifiesta en usted. Sigo diciendo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si tú has muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigas viviendo en pecado? Si ya moriste al pecado. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues en pecados? ¿Por qué? Porque todavía no tienes la convicción de esto. No tienes una revelación clara de esto. De que ya el pecado no tiene ningún dominio sobre ti. Y que ahora tú lo puedes dominar a él. Hasta que tú no tengas en comunión con el Espíritu Santo una revelación clara de que tú ya moriste. De que tú moriste a la enfermedad. Tú moriste a la maldición. Tú moriste a la pobreza. Tú moriste a la bajeza. Moriste a la indignidad. Moriste a todo eso, a la depresión, hasta que tú no te des cuenta que tú moriste a todo eso, que era el resultado del pecado. Tú moriste al adulterio, tú moriste a la fornicación, que son los frutos del pecado. Tú moriste a eso que te llevaba a hacer todas esas cosas en rebeldía. Porque esa naturaleza pecaminosa es rebelde, se rebela contra Dios. Que es lo que Satanás hace. Él no puede hacer otra cosa. Satanás no puede obedecer a Dios. O sea, ¿en qué sentido? En que él peca, él es rebelde. Él le tiene miedo a Dios. Obedece a Dios cuando Dios le dice no me lo toques, no me lo mates, pero me refiero en el sentido que ya no puede ser uno de nosotros. Siempre esa naturaleza va a estar en él, por la eternidad. ¿Usted me está entendiendo? Hasta que usted entienda que usted murió en Cristo. Y eso es lo que hace el bautismo. El bautismo, cuando uno lo sumerge en agua, está simbolizando la muerte con Cristo. Y cuando usted sale del agua, está simbolizando la resurrección con Cristo. Ahora, cuando tú recibes a Jesús, mueres y resucitas como nueva criatura, ahora la vida de Jesús está en ti. Ahora tienes que saber que ya tú moriste al pecado. Ya yo morí al pecado. Y si el pecado viene a tentarme, no, pecado, llegaste tarde. Ya tú no tienes ningún control. Es más, ya tú estás fuera de mí. Ya no estás dentro de mí, estás fuera de mí ya. ¿Por qué? Porque ya yo morí a ti cuando recibí a Jesús en mi corazón. Y se me impartió todo eso a mí. Se me dio, así como heredamos de Adán todo aquello, ahora de Jesús heredamos todo lo que él tiene resucitado. Ahí no puede reclamar nada el diablo. Huele a café. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto, hermano,
es vital para su vida cristiana, que usted tenga revelación de esto y usted lo capte. Y usted vea más, vean usted más de lo que usted se imagina que ya hay. Para Dios usted, por eso que nosotros decimos, yo nací de nuevo el día que recibí a Jesús. Yo nací de nuevo. Eso no es literal, brother. Perdón, eso no es una expresión, eso no es una frase de cajón. Eso es verdad, es literalmente verdad, es cierto. Para Dios, lo que tú eras dejó de ser y ahora Dios está viendo una nueva criatura ahí, está viendo un nuevo hombre, una nueva creación ahí. Ahora Dios ya ve que lo que tú eras ya eso desapareció, quedó atrás y ahora está viendo a alguien nuevo creado por Él. ¿Qué estás entendiendo? El no entender esto te lleva a cometer muchas faltas, muchos pecados y muchos errores. Hasta que tú no tengas la certeza que esa naturaleza pecaminosa ya no es parte de ti. Ella era parte de ti en la antigua creación, en lo que eras antes. Por eso es que cuando Dios perdona tus pecados, que Dios los olvida, no es tanto que Dios los olvide, es que Dios está viendo a alguien nuevo, que nunca ha pecado. Es nuevo, nunca ha pecado. O sea, tus pecados mueren ahí en la cruz, a través de la sangre. Y tus pecados mueren a través de la sangre, y tu pecado muere en la cruz. O sea, lo que te controlaba. Los frutos del pecado fueron lavados por la sangre, pero el pecado mismo murió en la cruz. Hay que hacer diferencia entre eso. Entonces, ¿cómo podemos seguir que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Sí ves? 6:4 de Romanos. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es cuando sales del agua. Entonces, ahora fuimos levantados con Cristo, nosotros también, a una vida nueva. O sea, usted es nuevo, hermano. Usted es nuevo. Usted es una nueva creación que está libre de todo el mal, toda la maldad y todo lo... No estoy diciendo que no van a venir situaciones a tu vida, porque ya las puedes vencer. Jesucristo lo dijo, en el mundo sufrirás aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido el mundo y yo me voy a meter dentro de ustedes. ¿Me están entendiendo? Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, si ves, yo morí con Cristo hace casi 2000 años. Si estamos en el 2025, se supone que Jesús murió en el 2033 y medio, por ahí. Que Jesús murió entre el 2033 y 2034 hace 2000 años, ¿no? Porque todavía no ha sido 2000 años de la muerte de Él. Hace 2000, según las fechas, hace 2025 años nació. O sea, hace 2000 años todavía Jesús no había empezado su ministerio. Según nuestra fecha, para cumplir los 2000 años sería en el 2030, que es cuando Él inicia su ministerio. Y en el 2033 y medio, Él estaría terminando su ministerio. O sea que Jesús no murió hace 2000 años todavía. Para esta época todavía estaba vivo, trabajando en la carpintería con José. Porque estamos supuestamente en el 2025 según nuestro calendario. El calendario judío está en el 5800 y pico, si no estoy mal. Aunque por ahí escuché alguna vez que nosotros estamos atrasados 6 años. Porque parece que el que hizo la conversión se equivocó por 6 años y en realidad estamos como que en el 2031. O sea, de eso no estoy muy seguro, por ahí escuché algo alguna vez. Entonces, sabemos que nuestro antiguo, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, ¿sí ves? Dado que morimos, fuimos unidos a Él en su muerte, entonces también somos unidos a Él en su resurrección. Recuerde que Él resucitó una nueva criatura en Cristo. Acuérdese que Él es el primogénito de la nueva
¿Quién es el primogénito de la nueva creación? Él es el primogénito de la nueva creación. Es ahí donde se refiere que Él es el primogénito de la nueva creación. Y al unirnos a Él en esa nueva creación, entonces nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Hermano, esto no es algo, esto no es una historia, esto no es un cuento, esto es una realidad. Esto es una realidad. Ahora, ¿por qué su cuerpo sigue siendo el mismo? Porque es que su cuerpo estuvo en pecado, Dios no puede recrear su cuerpo, Dios recrea su espíritu. O sea, Dios no recrea su cuerpo, porque ¿para qué lo va a recrear algo que está a punto de destruirse? Y su corazón, Dios tampoco lo recrea, lo cambia y pondría un corazón nuevo en ustedes. Tú tienes ya un nuevo corazón, pero el que tenías está aquí físico, pero estaba ya para ser destruido, está para ser destruido. Por eso es que resucitamos en un cuerpo glorioso. ¿Me oye? Por eso ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ah, pero es que yo he visto cristianos que se mueren. No, ellos se van a casa. Ellos no se mueren, ellos se van para casa. En cambio, el que muere sin Cristo sí muere, ese sí va al infierno. El que muere sin Cristo, que se va para el infierno, ese sí muere. Pero el que tiene a Cristo y muere físicamente con Cristo, él no muere, él va a casa. Porque ya vencimos la muerte. Es más, de pronto vas a estar por ahí despidiéndote y de pronto, ¡pum!, pero si te llaman de Jesús, uy, llegué aquí, ni te vas a dar cuenta en qué momento. Hay gente que ha contado historias de que ellos están así caminando, de pronto, ¡pum!, aparecen en la ciudad celestial, dicen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y cuando, ¡ay, estoy en el cielo! Hasta que resucitan. Y algunos dicen, ¿para qué me resucitaron si yo estaba bien allá? Y cuentan la historia, estaba haciendo esto y de pronto aparece allá. Mientras que acá abajo le están dando masajes, cosas, llevándolo al médico, todo eso, para resucitarlo. Ellos dicen, yo estaba haciendo algo y de pronto, ¡bum!, aparecía allá. Dice, porque la muerte es dolorosa. Los que mueren sin Cristo, ellos sí sufren el terror de la muerte, el dolor de la muerte. Los que mueren, por decir así, con Cristo, ellos se van es a casa, ellos no sufren dolor de muerte porque Cristo nos libertó aún de la muerte. Y cuando Él venga, si nosotros nos vamos antes que Él venga, cuando Él venga nosotros vamos a resucitar, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorioso nuevo, muy como el de Él, como el que Él tiene ahora. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. ¿Sí ves por qué tenemos que morir con Cristo? Para que el pecado entonces perdiera el poder sobre nosotros. O sea, cuando recibimos a Cristo, el pecado nos perdió. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Sí ves? ¿Para qué estar haciendo lo que el pecado quiera? Pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. En cambio, los que bajan al infierno, ellos también van a resucitar un día, pero para ser condenados y volver a morir. Aún los que mueren sin Cristo un día van a ser resucitados, pero para ser juzgados. Y después van a ser lanzados al lago de fuego, con su cuerpo y todo. Ellos vuelven a morir. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso es que no podemos andar de pecado en pecados, hermano. Porque ya nosotros morimos al pecado. Si usted peca es porque usted quiere. No porque el pecado es que no puedo, usted no quiere.
Ya el poder no tiene poder sobre usted. Es como si un ratón viniera a morderlo y lo mordiera y yo te dejara ir, pero no te dejes morder el ratón, es que no puedo dejarme de morderme de él. ¿Cómo que no? Ponle el pie encima y ya. ¿Me están entendiendo? No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, porque va a seguir insistiendo afuera. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando está diciendo que tenemos una vida nueva, está diciendo que tenemos realmente una vida nueva. No es una frase, no es algo fantasioso, imaginativo. Es que realmente tú tienes a Jesús en ti, la vida de Jesús en ti. Hermano, esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. Satanás ha tenido tanto a la iglesia abajo y la iglesia se ha dejado, que la iglesia tiene que ir arriba. Vuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo, arriba, en los lugares celestiales. Tenemos que volver arriba. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo aquello que decide obedecer? Aquellos hombres que obedecen a su mujer son esclavos de ella. Y aquellas mujeres que obedecen a su marido sin amor, o sea que ese marido no tiene amor para ella, es una esclava de él también. Porque uno obedece es por amor. Ahora obedecemos es por amor. Porque amamos y porque somos amados. Recuerda que el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Sí oyen? Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Cuando ustedes no obedecen las enseñanzas que les damos, ustedes son esclavos del pecado. Porque siguen haciendo lo que ustedes quieren. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Tienen que entregarse a esa vida en Cristo. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia de no hacer lo correcto? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Sí ves dónde termina el pecado? Pero ahora quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es lo que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted tiene que tener una revelación clara de lo que Jesús hizo por usted, de lo que usted era y de lo que usted es ahora. Pero para eso tiene que estudiar y pasar tiempo con el Espíritu Santo. O sea, el problema con los cristianos es que vienen al culto, escuchan la enseñanza, se van y ya, hasta el próximo culto que nos veamos. Y de aquí al próximo culto siguen haciendo sus faenas normales, sus cosas normales, lo que hacían antes y siguen en esa vida de pecado. Y no estudian, no buscan, no analizan, no miran quiénes son. Y muchos están yendo camino al infierno
y no se dan cuenta. Usted tiene que saber, hermano, que el sacrificio de Jesús por nosotros no fue una tontería. Fue algo muy extraordinario. Fue un evento muy grande y muy doloroso. Fue una paga muy alta, extremadamente alta, y usted no la puede despreciar. Porque entonces, asimismo, con esa misma altura, va a ser condenado. Pero si usted valora ese sacrificio, con esa misma altura usted va a ser exaltado. Va a ser exaltado. Amén. Te amo, te bendigo, que tengas buena noche, nos vemos el domingo. Denle un aplauso a Cristo, por favor.